Class is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bien, buenos días con todos los presentes. Para Palisade Corporation es un gusto el día de hoy compartir una sesión más de webcasts que hemos estado planificando a lo largo de este año, ¿verdad? Sobre el uso de algunas de las soluciones con que cuenta Palisade Corporation. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la construcción de modelos de simulación e inclusive de optimización que está relacionado a cómo se utilizan las distribuciones de probabilidad en la construcción de estos tipos de modelos, pues, ¿no? Gracias a la RobaRIS. Mi nombre es Alfredo Armijos y el día de hoy, pues, justamente voy a ser el encargado de brindarles esta sesión. Un poco para explicar la agenda que vamos a tener el día de hoy en este webinar, vamos a hablar un poco sobre la organización, qué es Palisade Corporation, actualmente donde nos encontramos, los servicios que ofrecemos, los productos que tenemos para los clientes, ¿no? La segunda fase, pues nosotros vamos ya a explicar un poco ciertos fundamentos teóricos de lo que es distribuciones de probabilidad y vamos a ir aplicando algunas de estas herramientas en algunos modelos relacionados al uso de este tipo de distribuciones de probabilidad. Y finalmente haremos una sesión para consultas, preguntas que ustedes tengan a lo largo de la charla, ¿verdad? Que con gusto las podremos resolver en ese momento, ¿no? Bien, entonces empecemos con respecto a Palisade Corporation. Esta compañía pues fue fundada en 1984 en Ítaca, Nueva York. Actualmente pues es líder en el mercado en software y servicios de análisis de decisiones de tipo cuantitativo. La matriz se encuentra en Estados Unidos, pero tenemos algunas oficinas regionales acá en Ecuador, en Cuenca, en Brasil, en Sao Paulo, y pues en otros continentes como en Londres, en Europa, pues no, Tokio, en Asia y en Oceanía, pues tenemos oficinas en Sydney. Tenemos alrededor de un poco más de 200.000 clientes a nivel global. Orgullosamente, el 93% de ellos forma parte del ranking de Fortune 500. También desde la perspectiva académica, el software es muy utilizado. Tiene una estadística prevista que 60.000 estudiantes al año pues lo adoptan en programas de MBA, también en sus carreras de pregrado, en formación pues también de ingeniería, ciencias, tecnología y matemáticas, ¿no? Carreras STEM. También se tiene una estadística interesante pues de que 3.000 personas son capacitadas al año en el uso del software, pues, ¿no? De manera abierta. Ahora vamos a ir explicando rápidamente en qué consiste cada una de las soluciones que forman parte del Palisade Decision Tool Suite, ¿no? La principal de ellas, el @RIS, todas estas pues funcionan desde el entorno de Microsoft Excel, pues, ¿no? Puntualmente @RIS, ¿qué es lo que hace? Les permite desarrollar un análisis de riesgos e incertidumbre, pues, utilizando uno de los algoritmos más importantes de las últimas décadas, como es la simulación Monte Carlo, ¿no? Entonces, dentro de esta solución, ustedes van a poder hacer uso justamente de este algoritmo, hacer análisis de sensibilidad dentro de los modelos que tengan, ¿verdad? E ir incorporando otras funcionalidades como series de tiempo, matrices de correlación, las propias distribuciones de probabilidad que el día de hoy vamos a ver la importancia que tienen dentro de @RIS para poder ejecutar este tipo de simulación, pues, ¿no? También tenemos otras soluciones como el caso de Precision Tree. ¿Sí? En Precision Tree puedes construir árboles de decisión, diagramas de influencia, ¿verdad? Que tradicionalmente algunos clientes lo hacen en papel o lo hacen en otros entornos que suelen ser un poco engorrosos, pero gracias a esta aplicación lo pueden hacer de forma automática y de forma dinámica, combinando el uso de otras herramientas como el propio @RIS, ¿no? Entonces, de esa manera van a poder resolver problemas de selección de diversas alternativas, con diversos escenarios, diversas probabilidades de ocurrencia y poder encontrar la solución más adecuada gracias a este tipo de estructuras, pues, ¿no? TopRank también es una solución interesante cuando nos interesa desarrollar auditorías de nuestros modelos. ¿Qué es lo que sucede tradicionalmente? Muchas veces, aparte del dolor de cabeza de saber cuál es la mejor distribución de probabilidad para ciertas variables, ¿verdad? Otra complejidad se agrega de realmente ver
cuál de ese conjunto de variables que yo estoy interesado en asignarles distribución de probabilidad son las más relevantes o no dentro de mi modelo. O, por ejemplo, encontrar la causa raíz dentro de un modelo, así como hace en Excel un análisis de precedencia, pues no, pues de forma automática, y bajo un alto nivel de profundidad, este tipo de soluciones les ayuda a poder determinar, bajo gráficas de tornado, araña, cuál es la mejor, cuáles son las variables que impactan de forma significativa a una variable de interés, ¿no? Big Picture también es una solución interesante cuando estamos interesados en desarrollar mapas mentales, otras estructuras de datos, pues también hemos visto a algunos clientes que se ven la necesidad de que sus organigramas, aparte de simplemente tener una estructura gráfica, incorporar algunos datos como sueldo, antigüedad, números de teléfono, etcétera, etcétera. Uno puede utilizar ese tipo de herramientas. Otros, como en entornos de proyectos, quieren estructurar sus Word Breakdown Structures, sus estructuras de desglose de trabajo dentro de un proyecto, pues sus principales paquetes de trabajo, tareas, etcétera, recursos. Y pues una herramienta muy útil para eso, pues es Big Picture, ¿no? Si nos vamos ya desde el lado predictivo, ¿sí? Ahora en la onda de la industria 4.0, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tenemos una solución interesante que es Neural Tools, que lo que busca es construir redes neuronales que se encargan de, como estructuras, aprender de los datos históricos provenientes de procesos operativos, tácticos, estratégicos que tengan, en función de esa dinámica poder, obviamente, tomar decisiones de manera automática, ¿sí? Es como el cerebro humano, aprende una serie de actividades primero, en función de ese aprendizaje, pues empieza a irse perfeccionando con el tiempo esas decisiones que se van tomando. Pues, de esta manera, de forma matemática, podríamos decir, uno puede construir este tipo de redes neuronales que emulan el proceso de análisis y toma de decisiones y lo pueden automatizar gracias a este tipo de herramientas como tal, ¿no? Por ahí veo una pregunta, déjenme ver. Ah, perfecto. Es un comentario de un usuario, pues, ¿no? StatTools también es justamente una solución muy interesante, pues si ustedes están familiarizados con el uso de un SPSS, de un R, de un Minitab, etcétera, etcétera, pues lo que hace justamente eso. StatTools es un paquete estadístico donde puedes hacer un análisis descriptivo de tus datos, inferencial, multivariante, construcción de series de tiempo también, las más básicas, construcción de modelos de regresión múltiple, logística, análisis de componentes principales, etcétera, etcétera. Todas esas técnicas que también ahora son muy importantes para poder darle vida a esa gran cantidad de datos que manejan las compañías desde un entorno de Microsoft Excel. Entonces, la gran ventaja de esto es que dispones de todos estos modelos estadísticos, pero también sin despegarse del uso de Microsoft Excel como tal, ¿no? Evolver es una solución también muy importante que ayuda a poder resolver problemas de optimización que tradicionalmente, cuando uno lo hace en una herramienta nativa en Excel como Solver, se queda corto, dado el número de variables de decisión, e inclusive muchas veces por la complejidad de los modelos y la gran cantidad de restricciones tecnológicas que existen, hace que, pues, que efectivamente un problema ya no se lo pueda resolver con los algoritmos inherentes que tiene Solver, como una programación lineal, etcétera, sino que tenga que acudirse a otras herramientas como heurísticas también, algoritmos genéticos, y que nos permitan encontrar una solución óptima en un menor tiempo posible, pues, ¿no? Entonces, podemos utilizar este tipo de herramientas cuando no tenemos agregada incertidumbre. Pero cuando ya nosotros hemos construido modelos, por ejemplo, con el @RIS y agregado ya distribuciones de probabilidad y necesitamos encontrar o resolver problemas de optimización con estas características, es ahí donde nosotros aplicamos otra solución que es RIS Optimizer, que nos ayuda a poder resolver problemas de optimización, pero desde una perspectiva más probabilística, más estocástica, pues, ¿no? Eso en breves rasgos, las diversas soluciones con que cuenta el Palisade Decision Tool Suite, ¿no? Hay otras soluciones también muy importantes como cuando uno necesita desarrollar un análisis de riesgo de cronogramas de proyectos, ver cómo los recursos impactan en la fecha de finalización, en la duración o en el costo total del proyecto, ver tareas que realmente son las más importantes y que tienen una afectación significativa en la ruta crítica del proyecto, en fin, pues no, todos estos elementos también
pueden ser analizados gracias a una sincronización que existe entre los cronogramas que se elaboran en Microsoft Project y poder transformar esos cronogramas de ser puramente determinísticos a una orientación más probabilística, pues, ¿no? Entonces ahí ya combinaríamos @RIS con Microsoft Project y eso también es posible efectivamente hacerlo dentro de nuestras soluciones. O como ustedes también pueden observar, ir combinando algunas de los otros componentes que tiene el Palisade DTS, ¿verdad? Y poder construir modelos más robustos que cumplan pues con los requisitos o las necesidades para poder mejorar el proceso de toma de decisiones empresariales, ¿no? Aparte de eso, pues hay que tener en cuenta que también existe en el desarrollo de soluciones personalizadas, ¿verdad? Entrenamientos que se desarrollan on-site, construcciones y validaciones de modelos que muchas veces hay clientes que pues efectivamente por estar iniciando en el uso de la herramienta no conocen de algunos elementos y pues tratan a la compañía para poder brindar estos servicios. Igual, al final del webinar yo voy a ir explicando un poco más al detalle sobre oportunidades de entrenamiento para que ustedes pues puedan ir aprendiendo de mejor manera el uso de la herramienta. Ahora sí, vamos ya a materia del webcast del día de hoy, a introducir al concepto de lo que son las distribuciones de probabilidad, pues, ¿no? Bueno, antes de empezar desde una parte teórica, vamos a hacerlo con algo práctico. Hay una máxima muy interesante que se refleja en el mundo empresarial que dice que lo único constante en esta vida es el cambio, ¿sí? Tradicionalmente nosotros hemos estado acostumbrados a tomar decisiones bajo valores puntuales. Si lo vemos desde la perspectiva financiera, cuando nosotros somos expertos en la parte de análisis de indicadores como el BAN, el TIR, el payback, la razón costo-beneficio, siempre buscamos que, por ejemplo, el BAN sea mayor, que la tasa interna de retorno supere el costo de oportunidad, que la razón costo-beneficio sea mayor a 1, que el payback trate de ser lo más cercano posible al periodo en donde se ha desarrollado la inversión. En fin, pues no, una gran diversidad. Y si eso lo vemos desde la perspectiva financiera, lo podemos ver en algún momento desde la perspectiva de construcción, desde la perspectiva de salud, con cada una de las métricas que forman parte de sus procesos, pues, ¿no? Pero al fin de cuentas, siempre hemos estado acostumbrados a tomar decisiones sobre un valor en particular. Si el valor es favorable, me voy o acepto la alternativa. Si no, no lo es. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad es que día a día van cambiando los datos de cada uno de nuestros procesos, ¿sí? Hay ocasiones en que los proyectos son favorables, los proyectos son desfavorables, ¿sí? Entonces, esa gran cantidad de información que se encuentra descrita en algunos de los sistemas de información de cada una de sus compañías o en los registros manuales que ustedes generan, permite justamente ser una materia prima tan pero tan vital para poder llegar a cumplir esa máxima de que lo único constante es el cambio, ¿sí? Y cómo nosotros incorporamos efectivamente esa incertidumbre de que el día de hoy algo es favorable y al día siguiente no lo es, y poder ver y evaluar probabilidades de qué tan favorable o qué tan favorable es esa situación que estamos analizando, es gracias al uso de las distribuciones de probabilidad. Muy probablemente todos nosotros las habremos aprendido en nuestras carreras de pregrado, cuando cursábamos nuestras ingenierías, nuestras licenciaturas o en nuestras maestrías. Pero ya en materia de simulación se tornan muy importantes a ser consideradas para efectivamente ir capturando el efecto de la incertidumbre dentro de nuestros modelos que estamos construyendo ya en la práctica, pues, ¿no? Entonces empecemos ahora sí con la parte ya más teórica del asunto, que es una distribución de probabilidad. Como ustedes conocen, pues es una función que asigna a cada suceso que se encuentre analizando sobre una variable en análisis una probabilidad de que dicho suceso ocurra, ¿sí? Entonces, evidentemente, la distribución de probabilidad va a tener algo que se conoce como una función de distribución, ¿sí? Una gráfica que vamos a ir viendo. Existen un sinnúmero de gráficas dentro de la herramienta y que efectivamente estas se clasifican en dos importantes familias. Me indican que se ha ido el sonido. Déjenme ver un momento, por favor. Hola, ¿me escuchan, por favor? Sí, les agradecería que por favor me indiquen para poder continuar tranquila. Ah, perfecto, excelente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, para poder continuar sin ningún inconveniente.
Como les indicaba, pues, ¿no? Las distribuciones de probabilidad se clasifican en dos grandes familias. Las familias que están asociadas a las discretas y las familias que están asociadas a las continuas, ¿sí? Las familias discretas, o podríamos decir las variables discretas, son aquellas variables que se basan en un conjunto de valores que tú los puedes contar, ¿sí? Pero hablando técnicamente, estaríamos hablando de un conjunto de datos cuyos valores son enteros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en algún momento nos encontramos en determinar cuántos defectos existen en un lote de producción, o el número de accidentes de tránsito que se suscitan en una hora, o el número de productos o el número de llamadas que yo requiero para poder hacer con éxito la primera venta al cliente, ¿verdad? Estamos hablando de eventos que se los van contando y que van a ser enteros. No es que en algún momento van a decir, existió 1.5 accidentes, o existió uno, o existieron dos accidentes, ¿sí? No hay valores intermedios. Cuando ustedes están interesados en valores intermedios, como por ejemplo variables como el tiempo de una actividad, el costo de una alternativa, ¿verdad? O algunos otros elementos que pueden categorizarse en estas definiciones, pues no, ahí estamos hablando propiamente de variables aleatorias continuas como tal, pues no. En este caso se caracterizan por un conjunto de valores posibles, en un rango definido que es infinito, que efectivamente es complicado contarlo, pues no. Si ustedes observan, pues matemáticamente entre el 0 y el 1, pues ustedes encuentran un sinnúmero de valores que pueden generarse, pues no. Eso mismo sucede cuando nosotros estamos interesados en utilizar distribuciones de probabilidad que tienen efectivamente ese componente de que no son valores que se pueden contar, como el caso del tiempo. El tiempo que se toma entre un cliente y otro cliente en llegar a una cola para ser atendidos en una ventanilla, pues, ¿no? Con su defecto, por ejemplo, si uno quiere analizar la vida útil o la fatiga de un equipo, ¿verdad? Este tipo de distribuciones suele ser muy interesantes para ser incorporadas, pues, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es que toda distribución de probabilidad siempre va a estar compuesta por algunas medidas, ¿sí? Como son el caso de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Esto todos nosotros lo hemos aprendido desde el colegio inclusive, pues, ¿no? Medidas de tendencia central como la media, la mediana, la moda, la dispersión como el rango, desviación estándar, coeficiente de variación, medidas de forma como el coeficiente de asimetría y kurtosis, que me ayudan de alguna manera a ver efectivamente cómo los datos, ¿sí? Y yo estoy considerando para poder estructurarlos dentro de una función de distribución, pueden efectivamente apegarse o no a las diversas distribuciones de probabilidad que existen y que las vamos a ver dentro de poco, pues, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a conocer las distribuciones comunes de probabilidad que uno puede observar, pues, ¿no? Y lo vamos a hacer directamente con la herramienta. Para ello lo que voy a abrir es una pestaña en blanco, ¿sí? Ustedes cuando aperturan el @RIS se van a dar cuenta que o bien tienen este botoncito que dice definir distribuciones o esta opción donde dice insertar funciones para ver efectivamente las diversas distribuciones de probabilidad que existen actualmente, pues, ¿no? Yo voy a empezar con las más comunes que nosotros utilizamos generalmente, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, dan clic dentro del botón de definir distribuciones, se van a dar cuenta que la misma aplicación tiene algunas pestañitas, pues, ¿no? La que voy a empezar a explicar el día de hoy son justamente esta pestaña común con algunas distribuciones de probabilidad que generalmente se adoptan. Para luego ir explicando ya al detalle cada una de estas que ustedes observan acá, pues, ¿no? En común, ustedes pueden observar algunas distribuciones o grafiquitas que están con un color rojo y otras que están con un color azul. ¿Eso qué significa? Que a nivel de color, @RIS ya les da un indicador de cuáles de esas distribuciones comunes son de tipo discretas y cuáles son de tipo continuas como tal, pues, ¿no? Si nos vamos justamente con las que están con color rojo y viéndolas ya a mayor profundidad en esta vista de acá, se van a dar cuenta que desde la perspectiva de distribuciones discretas, tenemos distribuciones como la Bernoulli, la binomial,
la geométrica, la hipergeométrica, la binomial negativa, ¿verdad? La Poisson, pues, ¿no? Estas distribuciones que acabé de mencionar son las distribuciones discretas que comúnmente se adoptan dentro de la industria, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, con la Bernoulli. Si ustedes dan clic dentro de este icono, ¿verdad? Dan doble clic en el icono, se van a dar cuenta que automáticamente se apertura una ventana como esta, en donde salen dos barritas, ¿sí? Y dentro de esta sección te aparece el nombre, pero algo muy interesante es que recibe un parámetro. Cabe señalar lo siguiente, todas las distribuciones de probabilidad reciben algunos parámetros que los vamos a ir conociendo dentro de poco. Por ejemplo, la Bernoulli tiene algo interesante, que esta distribución se la adopta cuando uno está interesado en analizar un evento que tiene una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, ¿sí? Por ejemplo, el clásico caso que a nosotros siempre nos explican desde las universidades es el lanzamiento de una moneda. Si una moneda no está desbalanceada, perdón, está normal, como común y corriente se la obtiene, ¿verdad? Uno tiene la probabilidad de que le salga cara y la probabilidad de que le salga sello, ¿sí? Como efectivamente ambos eventos son equiprobables, pues tienes una probabilidad de 50% de que te salga cara, 50% de que te salga sello. Por lo tanto, P va a representar efectivamente la probabilidad de éxito en ese intento como tal, pues, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta que por teoría de probabilidad, la probabilidad siempre se va a encontrar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo fijar un 0.5 o yo puedo, por ejemplo, definir que la probabilidad de que se suscite un accidente de tránsito es de 0.3 y de que no se suscite es de 0.7. Si ustedes observan automáticamente qué es lo que hace, que la probabilidad de que ese evento se suscite es de 1, bueno, te asigna el valor de 1, es como una bandera, indica de que sí, efectivamente ese evento se ha suscitado y efectivamente de que no se haya presentado es del 0.70% y que tiene el valor de 0 como tal, pues, ¿no? De esa forma, ustedes ahí vieron ya la distribución más básica que se adopta dentro de las discretas y que tiene una aplicación muy interesante cuando nosotros estamos construyendo registros de riesgos, por ejemplo. Cuando intentamos determinar la probabilidad de que un terremoto suceda y que eso pueda afectar a la operación o algún proyecto en particular dentro de una organización. Tranquilamente, hablando en términos de riesgo, midiéndolos en función de la probabilidad del impacto, la probabilidad puede ser medida o configurada gracias a este tipo de distribución como la Bernoulli, ¿correcto? Ahora, el mundo cambia cuando nosotros nos vamos a otra distribución que es la binomial, ¿sí? La binomial tiene una característica interesante, que a diferencia de la Bernoulli, que era únicamente un solo experimento, un solo suceso, ¿verdad? Acá nosotros podemos tener una gran cantidad de sucesos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, en algún equipo de fútbol el cual cada uno de ustedes prefiera, uno puede decir que de cada 10 partidos, en algunos de ellos ganaste y en otros perdiste, ¿verdad? Entonces, ante ese tipo de eventos, nosotros podemos modelarlos, por ejemplo, con una distribución binomial. La distribución binomial, aparte de la probabilidad de éxito y por ende también de la probabilidad de fracaso de configurarse también en la distribución, uno cuenta con un valor de n que representa el número de pruebas, ¿verdad?, que se van a ejecutar en el estudio que yo estoy efectivamente desarrollando, pues, ¿no? Entonces, esta distribución es muy útil también para este tipo de eventos. Hay algunas otras aplicaciones de la binomial que lo vamos a ir discutiendo dentro de una sección para que ustedes vean en síntesis en qué tipo de ejemplos o modelos se las pueden aplicar, pues, ¿no? Tenemos ahí la binomial. Si nosotros nos vamos a una distribución también muy utilizada dentro de la perspectiva de las discretas, vamos a la Poisson, ¿sí? La Poisson tiene algo muy interesante también que determinar. En comparación a una Bernoulli o a una binomial, la gran diferencia de estas es que la Poisson incorpora la dimensión del tiempo en que suceden algunos eventos que tú estás configurando.
Volvamos, por ejemplo, al número de siniestros que puede tener una organización, si lo vemos desde la perspectiva de seguros. Una compañía, digamos que tiene asegurados la flota de camiones de su organización para los efectos de la distribución tienda a tienda que puede estar desarrollando, pues, ¿no? Entonces, en ese momento, tiene un registro de ver cuántos robos o cuántos accidentes de tránsito, ¿verdad?, se han suscitado en un mes en particular o en un semestre, ¿sí? Como ustedes pueden observar, en este momento yo estoy contando una variable que es el número de siniestros, pero también yo le estoy definiendo en un periodo en particular, que obviamente puede ser minutos, segundos, horas, días, semanas, meses, semestres. Bueno, ahí nos vamos de largo en ese sentido, ¿no? Pero la gran diferencia, para que tengan presente, es que esta distribución se la adopta justamente para medir el número de eventos que pueden suscitarse en un periodo en particular. Esta distribución recibe un parámetro muy interesante que se llama lambda, ¿sí? Y ese parámetro lambda me ayuda justamente a medir o a determinar el número promedio de eventos que se han suscitado en un horizonte específico, pues, ¿no? Si, por ejemplo, aquí yo coloco un lambda de 5, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Muy probablemente que en promedio, volviendo al ejemplo de los siniestros, 5 siniestros se han presentado en un mes en particular. Y sobre ellos, pues nosotros podemos hacer cálculos de probabilidades, como por ejemplo, vamos aquí, ¿cuál es la probabilidad de yo obtener un número de siniestros por debajo de 4? Entonces la probabilidad es del 44% versus tener un número de siniestros superior a 4 del 55.4%, pues, ¿no? Entonces vean que gracias a este tipo de distribución, uno puede responder tranquilamente a ese tipo de preguntas como tal. Distribución Poisson, ¿dónde es utilizada? En diversos contextos. Seguridad vial, aquellos que son amantes de los sistemas de espera o teoría de colas, también es muy aplicado dentro de este tipo de contextos, pues, ¿no? Así como también, pues, las otras distribuciones de probabilidad, como la geométrica, ¿sí? Que en este caso lo que busca justamente la geométrica es determinar con una probabilidad de éxito de que encontrar un evento, pero habiéndose, perdón, ejecutado una serie de pruebas ya anteriormente realizadas, pues, ¿no? Como por ejemplo, en este caso puede ser el número de llamadas que yo tuve que haber desarrollado para que la venta por medio de un contact center a un cliente se haya concretado efectivamente, ¿no? Igual muchas veces uno puede tener alguna duda con respecto a la distribución que está utilizando. No olviden que ustedes tienen siempre un icono al costado izquierdo de ayuda en donde van a poder buscar justamente la distribución de probabilidad en donde quieren conocer un poco más sobre ella, ¿no? Por ejemplo, yo aquí coloco geométrica y aquí, bueno, en este caso me sale la raíz binomial negativa, ¿no? Y ustedes van a poder observar una descripción pormenorizada de cada distribución de probabilidad que tienen, ¿no? Inclusive unas gráficas como la que estábamos viendo, en este caso es la función de densidad de probabilidad que tiene justamente la distribución geométrica y una gráfica también que permite ir analizando de forma acumulada, ¿sí?, la probabilidad que tiene dicha distribución, que tranquilamente ustedes con los parámetros que le están configurando la pueden generar desde esta perspectiva, pues, ¿no? Les puedo colocar esta parte de acá, perdón, ¿sí? Y en este momento yo estoy aquí ya combinando una función de densidad acumulada con una función ya de densidad de probabilidad correspondiente a la que tengo en mi análisis como tal, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos ver efectivamente que estas distribuciones pueden ser utilizadas, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí la geométrica, la Bernoulli, la binomial y la Poisson, pues, ¿no? Hay otras, como ustedes pueden observar claramente, las que están viendo allí, ¿verdad?, que comúnmente no son utilizadas, pues no, como una hipergeométrica, ¿sí? Una función, por ejemplo, como la binomial negativa, que también a veces no tiene mucha aplicación dentro de la construcción de modelos, pero las que les había explicado anteriormente, pues son muy útiles y por eso es que ustedes las observan dentro de la pestaña de común, pues, ¿no?
Una función también interesante que es la RISC discrete, que te ayuda a poder determinar distribuciones de probabilidad que no necesariamente se apegan a una Bernoulli, a una binomial negativa o una geométrica, ¿sí? O una Poisson, sino que se basan justamente en la distribución empírica que tienen sus datos para efectivamente poder representarlas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que yo estoy midiendo un evento que únicamente tiene tres posibles resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir la probabilidad de que efectivamente yo esté analizando justamente en un semáforo cuántos vehículos se pasan la roja, ¿sí? Entonces en ese momento yo digo, ¿cuál es la probabilidad, según la data que he levantado en ese momento en el campo de estudio, de que se pase la roja un solo vehículo de 0.3, de que se pase la roja dos vehículos 0.4 y de que se pase la roja tres vehículos 0.3? Entonces, como ustedes observan, tranquilamente con esta función o esta distribución de probabilidad, ustedes pueden estructurar ese comportamiento que se basa justamente en la naturaleza empírica del fenómeno del cual ustedes se encuentran modelando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ustedes pudieron ver, pues, las principales distribuciones discretas que se adoptan dentro de la construcción de los modelos de simulación, pues, ¿no? Ahora vamos a la gran familia de las continuas. Si ustedes observan, en la pestaña de común aparecen una serie de distribuciones de tipo continuas como tal, pues, ¿no? A ver, me preguntaban en qué parte del menú me encuentro, cómo llego al menú que nos estás mostrando. Bien, no olviden justamente que ustedes en este icono que dice definir distribuciones, ustedes pueden efectivamente acceder a todos estos elementos que estamos conversando, pues, ¿no? Y nos vamos ahora a la parte de las distribuciones continuas, como estábamos dialogando, pues, ¿no? Ustedes pueden observar que hay un sinnúmero de distribuciones de probabilidad asociadas a este tipo de eventos, pues, ¿no? Que evidentemente las comunes podemos observar y podemos empezar claramente con una distribución normal. La distribución normal, o a veces conocida como una distribución de Gauss o acampanada, o la campana de Gauss, muchas veces nos enseñan de esa manera en el pregrado, se basa justamente en un comportamiento simétrico, ¿verdad? De los datos que nosotros estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, la edad. La edad efectivamente es una variable que en la naturaleza se ha comprobado científicamente que se distribuye normalmente, pues, ¿no? Bueno, evidentemente puede variar este escenario en contextos, es natural, ¿no? Pero generalmente se considera una variable como la edad que cumple ese sentido, ¿sí? ¿Y cómo se estructura una distribución como esta? Pues deben de tener presente que tiene una variable que es la media, definida como mu, y una variable que es la desviación estándar, pues, ¿no? Que tranquilamente aquí se estructura. Nosotros podemos definir, en este caso, ya hablando en un entorno de proyectos, que tengo una tarea con una duración promedio de 5 días, con una desviación estándar de 3 días como tal, pues, ¿no? Básicamente ustedes pueden observar ya el universo de posibles duraciones que puede tener justamente este tipo de tareas basado en una distribución de probabilidad como la que estamos analizando en este momento, ¿no? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con algo interesante que se presenta en una distribución como es la normal, que es justamente el problema que existe en las colas, ¿sí? Tal como ustedes pueden observar, esta distribución tiende hacia el infinito. Y ustedes pueden verificar claramente dentro de la sección de estadísticas básicas que se generan en esta ventana, se van a dar cuenta que el mínimo es menos infinito y el máximo es más infinito. Es decir, que puede tomar duraciones de -2, -2.5, 2.75, 2.89, 59.5 minutos o días, lo cual muchas veces eso no es real. Inclusive estamos viendo que la duración de una tarea pues nunca va a adoptar valores negativos. Desde esa perspectiva, estamos viendo que a estas distribuciones hay que hacerles un tratamiento especial. Y la herramienta les ayuda a eso, a poder cerciorarse de estos temas
y a poder también resolver ese tipo de inconvenientes. Por ejemplo, ¿cómo podemos resolver este problema de que finalmente la duración de esta actividad finalmente debería de ser de cero en el hecho de que no la desarrollas al fin de cuentas? Pues no. Nosotros nos vamos en la sección de parámetros y dentro de esta sección de parámetros hay una opción donde dice límites de truncamiento y lo vamos a hacer por valores. ¿Qué significa? Que tú a una distribución continua como esta, inclusive también lo podrías hacer en una discreta, puedes truncar los valores que puede tomar dicha distribución. En este caso, como es una tarea, yo por naturaleza el valor mínimo que debería adoptar es de 0 días, y pues también podría yo definir alguna cota de que históricamente esta tarea no ha durado más de 10 días como tal. Y como ustedes pueden observar, automáticamente la herramienta les permite ir configurando esos límites que naturalmente forman parte de la operación o del proyecto en el cual ustedes se encuentran analizando como tal. Pues no se desvirtúa su concepto de estar distribuida de manera simétrica como tal, como ustedes lo pueden observar allí, y que inclusive lo pueden corroborar con el coeficiente de asimetría. Cuando el coeficiente de asimetría, que es una medida de forma de las distribuciones de probabilidad, es cero, estamos hablando de una distribución que es perfectamente simétrica, como es la normal. Cuando ya empiezan a ir variando esos valores, ya nos estamos topando con distribuciones efectivamente que son asimétricas como tal, que vamos a ver como la log normal, la Gumbel, etcétera, que tienen comportamientos como ellos, pues, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ustedes pues efectivamente conocen la normal. La normal pues tiene un sinnúmero de aplicaciones, lo pueden aplicar en precios bursátiles, en costos de materia prima, en duraciones de algunas actividades, ¿verdad? En fin, en muchísimos otros campos que los vamos a ver más adelante, ¿no? Otra distribución que también es comúnmente utilizada en conjunto con la normal es su versión logarítmica, que se conoce como la log normal. Y es lo que ustedes pueden observar en este momento, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un instante ustedes tenían una distribución que era simétrica? Es decir, que los datos se encontraban perfectamente distribuidos en función de la medida de tendencia central, que en ese caso era la media. Ahora tenemos una distribución diferente, que es la log normal. La log normal se caracteriza justamente primero porque existe más probabilidad de ocurrencia de eventos que se encuentran cercanos al cero que eventos que se encuentran en valores extremos, ¿sí? Estamos hablando de una distribución de probabilidad que en este caso ustedes pueden observar que ya tiene un valor asignado de asimetría y en este caso es una distribución que se sesga hacia la derecha, pues no, es decir, la cola justamente de la distribución se encuentra hacia la derecha. En este caso, pues nosotros podríamos verlo quizás desde una perspectiva empresarial, ¿verdad? Eventos que pueden suscitarse de pérdidas que se hayan generado en algunos proyectos. Podemos darnos cuenta que en este caso de acá, con esta distribución, nos damos cuenta que mayormente las pérdidas se concentran entre que no existan a finalmente máximo 6 pérdidas al año. Y si finalmente nosotros queremos ver pérdidas que superen ese umbral, nos damos cuenta que la probabilidad ya empieza a ser muy pequeña como tal, pues, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar claramente que ya la probabilidad de eventos extremos es ínfima. Caso contrario, sucede, por ejemplo, con una distribución de valores extremos como la Gumbel. Déjenme buscarla justamente acá, o Extreme Value, justamente es esta, que ahí en este contexto cambia la situación, pues, ¿no? Déjenme crearla desde cero, sin haber incorporado el efecto de truncamiento, pues, ¿no? Para valores extremos, o Extreme Value, como lo conocen aquí. Ahí ustedes pueden observar esto, ¿no? Entonces ahí tienen ya un comportamiento que también pues recibe sus correspondientes parámetros. Pues no, inclusive no olviden que cuando ustedes acuden a la distribución de probabilidad, ustedes efectivamente tienen algunos parámetros interesantes que pueden ser adoptados para la configuración de la distribución y la forma que también puede ir adoptando, pues, ¿no? Un caso en particular que también se adopta este tipo de distribuciones es, por ejemplo, con el coeficiente intelectual, pues, ¿no? Si nosotros queremos ver históricamente
que ver qué tan probable es observar un coeficiente intelectual muy alto, pues esos valores efectivamente pues, deben ser muy pequeños, ¿no? Entonces, veamos alguna pregunta que se ha suscitado. Especifico la distribución, la desviación estándar, puedo tener una norma modificada no simétrica. Claro, ustedes pueden efectivamente ir incorporando o configurando los parámetros que están asociados a las distribuciones de probabilidad acorde a la conveniencia que efectivamente ustedes tengan y acorde a la naturaleza de los datos que ustedes presentan como parte de la construcción de sus modelos, pues, ¿no? Otras distribuciones de probabilidad que me gustaría conversar para luego ya entrar a la aplicación dentro de un modelo es justamente la normal, la uniforme, ¿sí? La uniforme, la triangular y la PERT. Vamos a buscarla y se encuentra aquí. Este tipo de distribuciones que vamos a discutir ahora son distribuciones en donde básicamente se basan en la concepción de dos valores o inclusive en la estructuración ya de tres valores. Cuando estamos hablando de un uniforme, basta con que tú le configures un valor mínimo y un valor máximo de tu set de datos, ¿verdad? O por juicio de expertos le consultas a una persona cuánto es el tiempo mínimo que se toma, en desarrollar una actividad y el tiempo máximo. Básicamente tú construyes, obviamente, la distribución. La gran característica que tiene esta, por ejemplo, voy a colocar aquí 5 y el tiempo máximo es 10, es que efectivamente cada uno de los tiempos son equiprobables como tal, pues, ¿no? Es decir, que es probable que yo me demore, es igualmente probable que me demore 5 días, o me demore 6, o me demore 7, 8, 9, o finalmente 10 días, ¿no? Y eso es lo que refleja automáticamente cuando coloca o cuando se estructura una forma rectangular como la tiene esta distribución en particular, pues, ¿no? Muchas veces también es una distribución comúnmente utilizada en procesos que tienen un comportamiento cíclico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está esperando la llegada de un autobús. Entonces, te pueden decir que yo me demoro entre unos 5 a 10 minutos y pues básicamente con una distribución como esta, pues yo puedo estructurar o modelar el comportamiento de este tipo de variables como tal, pues, ¿no? Válida la pregunta que me están haciendo de si efectivamente puedo estructurar a punta de percentiles una distribución de probabilidad. Efectivamente es así. Lo podemos hacer gracias a unas distribuciones de parámetros alternos que también van a ser explicadas dentro de poco. Pero para ir aprovechando un poco el tema y que ustedes recuerden que existen esas distribuciones, ustedes al lado de la pestaña de continua, ustedes van a encontrar a las mismas distribuciones de probabilidad que estamos conversando, pero que reciben parámetros alternos que pueden ser percentiles basados en la información que ustedes disponen y no necesariamente un valor puntual como lo hemos estado conversando con las continuas, pues, ¿no? Finalmente, para poder explicar las últimas distribuciones continuas como la triangular, ustedes van a observar que aparte de recibir un valor mínimo y un valor máximo, yo también recibo un valor modal, un valor más probable, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo estar en un departamento de compras y yo puedo definir para un cierto producto en el que es de mi interés abastecerme, cuál es la cotización mínima que puedo colocar aquí 1000, cuál es la cotización más probable que puedo recibir de ese proveedor de $2000 y la máxima que puede ser de $5000, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen una distribución de probabilidad que, como ustedes pudieran observar, claramente se estructura con un valor mínimo, un valor más probable que sería la punta del triángulo y un valor máximo que es donde justamente ya cae el valor que puede tomar ese proceso de análisis de cotizaciones que estamos justamente definiendo, ¿no? Yo también puedo aquí hacer análisis interesantes, como por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una cotización de una materia prima X exceda los $2500 y yo moviendo justamente los deslizadores puedo calcular dicha probabilidad que es del 52.1%. En su defecto, preguntar cuál es la probabilidad de que la cotización de ese producto con esos parámetros definidos se encuentre entre $2000 y $3000. Y la probabilidad, tal como ustedes la pueden ver, a punta de los delimitadores, es del 41.7% como tal, pues, ¿no? Yo puedo también aplicar una distribución hermana de esta, que es la distribución PERT. Y lo podemos justamente buscar
a través del menú que seleccionamos y ubicando el valor de PERT. ¿Cuál es la diferencia que se ha presentado entre la triangular que veíamos hace un momento y la PERT, ¿no? Para ustedes poder montar otra distribución, básicamente pueden dar clic donde dice añadir superposición, busco la distribución, en este caso es de mi interés la triangular, y como ustedes pueden observar, automáticamente ya se superponen las dos distribuciones de probabilidad, pues, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, la distribución de probabilidad triangular es muy buena cuando a nosotros nos interesa ver el riesgo o las probabilidades que se puedan estar suscitando en las colas, pues, ¿no? Como ustedes claramente lo pueden ir visualizando, pues, ¿no? A diferencia de la PER, que la PER es una curva más suave y en donde más el énfasis se va a hacer en el centro de gravedad, es decir, en los valores modales que toma esa distribución, es decir, en los valores más frecuentes, ¿sí? Me interesa ver lo más probable, puedo utilizar una distribución PER para este problema de cotización de proveedores. Me interesa ver los valores extremos que pueden tomar las cotizaciones que reciba para el análisis de esa materia prima, del abastecimiento de ese producto en particular. Me voy justamente por una triangular, pues, ¿no? Ahora, habiendo explicado todo esto, a veces uno presenta el dilema de efectivamente darme cuenta de esta gran cantidad, si yo me voy a todos, de distribuciones de probabilidad que existen, ver cuál de ellas es la más adecuada para el problema que yo deseo justamente modelar, pues, ¿no? Para ello, ahí va algo muy interesante que quisiera discutir con cada uno de ustedes. Está relacionado justamente, bueno, y ustedes pueden observar que están pues, las diversas familias de distribuciones de probabilidad discretas, continuas, parámetros alternos, ¿verdad? Finalmente, a mí me interesa ver de estas distribuciones de probabilidad cuál es la mejor, ¿sí? O, finalmente, yo no sé cuál es la mejor distribución de probabilidad según el contexto de la industria, ¿verdad? Conozco de eso. Hay un algoritmo que quiero compartir con ustedes el día de hoy para poder seleccionar la mejor distribución de probabilidad. Lo voy a orientar desde la perspectiva de proyectos, que es en la que yo comúnmente como consultor me desarrollo, pues, ¿no? Primero, cuando ustedes estén en ese dilema de ver cuál es la mejor distribución de probabilidad para una variable que yo necesite, deben de primero darse cuenta si existe una norma en la industria en la cual yo me estoy desenvolviendo y en la que yo deseo efectivamente desarrollar algún modelo de simulación. En este caso, como es proyectos, efectivamente le existe y es el PMBOK, ¿sí? El PMBOK, el cuerpo de conocimientos para la elección de proyectos, me dice que para poder modelar la incertidumbre en la duración o en los costos de las tareas, puedo yo utilizar distribuciones como la normal, la log normal, la triangular, la PER y la uniforme, que son las comúnmente utilizadas. Entonces, si ustedes observaron de ese mundo de distribuciones de probabilidad que actualmente pueden observar allí en las imágenes, se acota ya a un conjunto de distribuciones de probabilidad que las buenas prácticas me dicen que puedo yo utilizarlas para ese fin, ¿no? Algo también muy interesante es ver el grado de actualización de esa norma. Por ejemplo, la última actualización que hubo de esa norma fue en septiembre o en noviembre del 2017. Efectivamente, no estoy tan desactualizado. Lo que hubiera pasado si en algún momento la última actualización fue en el 2008 o en el 2009, ya tendría algún tipo de riesgo de selección de una de estas distribuciones. ¿Por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo, los cambios se han dado en la industria que efectivamente puede que ya estas distribuciones no sean las comúnmente utilizadas, sino que sea utilizada una, por ejemplo, como una gama, una Webull o una logística, etcétera, etcétera. Pero si finalmente ustedes se dan cuenta que no existe una norma apropiada para poder verificar que en la práctica se utilizan este tipo de distribuciones, es allí donde yo me cuestiono y digo, perfecto, que no existe esa norma, tengo datos históricos relevantes para poder seleccionar una distribución de probabilidad de las que pueden observar en esta tablita que está allí, ¿sí? Cuando yo dispongo de data histórica, y es el caso que ya les voy a explicar a continuación, es allí donde yo voy a utilizar algo que se conoce como pruebas de bondad de ajuste dentro de mi modelo, pues, ¿no? Déjenme ver
un momento, el modelo que se abrió, que es este, y los datos, ¿no? Este modelo que ustedes observan aquí, el que he aperturado en este momento, se basa justamente en un conjunto de tareas que forman parte de un proyecto, pues, ¿no? Que tienen efectivamente una incertidumbre correspondiente a nivel de tiempo, así como también que tienen una incertidumbre asociada a cada una de ellas en materia de costo. Lo bueno es que yo tengo un sistema de información en donde he registrado los costos históricos de aproximadamente unos 30 proyectos, creo 40 proyectos que he desarrollado que son muy similares al que actualmente me encuentro analizando, y tengo el costo de cada una de las tareas que ha tenido este proyecto en el tiempo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, yo puedo verme con la tentación de utilizar algunas de las distribuciones de probabilidad que he estado conversando, pero finalmente yo digo, si dispongo de datos históricos, ¿por qué efectivamente no pedirle a una herramienta como @RIS para que automáticamente me diga cuál es la mejor distribución de probabilidad para los datos que yo requiero como tal, pues, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos justamente a hacer en este momento? Vamos a hacer una prueba de bondad de ajuste, ¿correcto? En donde vamos a pedirle a la herramienta que me seleccione la mejor distribución de probabilidad. En este caso, yo lo que hago es doy clic en donde dice ajustar distribución, luego dando clic en ajustar, y finalmente lo que voy a hacer es a seleccionar todo el conjunto de datos en los que se encuentran los valores que yo deseo, pues, ¿no? En este caso, yo estoy definiendo que los valores se encuentran, déjenme ver aquí, ¿sí? A ver, permítanme un momento. Entonces yo selecciono los datos que están acá, ajuste distribución, ajustar, y ahí tengo los datos, ¿no? Para la primera tarea. Hay que tener en cuenta que como es un valor monetario, es una variable aleatoria continua, y por lo tanto tengo que aquí yo especificar el tipo de dato muestral de los 40 proyectos que yo estoy seleccionando. En este caso, selecciono continua. Si yo tuviera una variable discreta, pues seleccionaría una variable aleatoria de tipo discreta, ¿no? Entonces, yo seleccionando la parte de continuas, luego dirigiéndome a la pestaña de distribuciones a ajustar, ustedes se van a dar cuenta que automáticamente según el comportamiento de los datos que ustedes les han, que disponen, ¿verdad? Ya él ha seleccionado algunas distribuciones que tentativamente se estarían apegando a ese set de datos que ustedes han incorporado, ¿no? Entonces, en este caso, claro, ustedes van a decir, pero yo no estoy tan seguro o no conozco muy bien esas distribuciones que se han seleccionado. O me intriga de que distribuciones como, por ejemplo, déjenme ver, la Student o la distribución PERT, por ejemplo, no ha sido seleccionada. No hay problema, tú le puedes decir a la herramienta que seleccione todas y que las pruebe justamente para ver cuál de ellas es la mejor distribución de probabilidad, ¿no? Cuando yo he especificado eso y doy clic en ajustar, ustedes pueden observar que automáticamente la solución con los datos históricos que ustedes han incorporado o que tienen o que disponen para la construcción de sus modelos de simulación, les van a decir específicamente cuál es la mejor distribución de probabilidad para ello, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden observar, hay una forma de clasificarlas según los criterios o las pruebas de bondad de ajuste, comúnmente conocidas, para poder seleccionar la mejor distribución de probabilidad, pues, ¿no? En este caso, por default sale un criterio basado en entropía de información, que es el de Akaike, y que te está indicando básicamente que la mejor distribución de probabilidad es la triangular. En este caso, no deseo ahondar mucho en la parte técnica, lo único que sí les puedo decir que efectivamente @RIS lo que hace es priorizar a las distribuciones, efectivamente basado en este criterio, con aquellos menores valores que se van obteniendo, ¿no? En este caso es la triangular, pero también podría ser la normal, o podría ser la PERT, o la Rayleigh también. Ustedes pueden observar que automáticamente pueden ir marcando los valores o activando cada una de las distribuciones, dando clic sobre cada una de ellas puntualmente, pues, ¿no?
Entonces, esto, pues, por ejemplo, pasa con el criterio de acá, y que si yo me voy a unos criterios en los cuales probablemente todos nosotros estamos muy familiarizados, por ejemplo, la chi cuadrado, que es la que tradicionalmente a nosotros nos enseñan en la universidad, por ejemplo. Dice que la chi cuadrado, la mejor distribución de probabilidad para poder modelar los costos de esa tarea, es una Weibull, ¿sí? La mejor de ellas es la Weibull. De ahí siguen otras distribuciones de probabilidad que también pudieran ser consideradas, pues, ¿no? Pero la práctica te dice que justamente las pruebas de bondad de ajuste que mejor o las que se recomiendan ser utilizadas para este tipo de dilemas son la Kolmogorov-Smirnov, cuando a mí me interesa específicamente, ¿verdad?, ver el comportamiento que tienen los datos con respecto a su medida de tendencia central, ¿sí? En ese sentido, ustedes se van a dar cuenta que basado en ese concepto de ver cómo se comportan con el centro de gravedad de esta distribución de los datos, tenemos a una triangular, que es la mejor. Pero si en algún momento a mí me interesa más ver el comportamiento que existe en las colas, ustedes pueden observar dramáticamente cómo la distribución triangular cayó del primer lugar al séptimo lugar como tal. En este caso, una distribución especial que existe aquí, que es la BUR, pues tiene ese comportamiento como tal, pues, ¿no? El cual ustedes pueden irlo analizando puntualmente dentro del tema, ¿no? De esa manera, ustedes pues efectivamente comparan las distribuciones de probabilidad y la herramienta en función del criterio que ustedes seleccionen, acorde a su necesidad, les va a indicar la mejor distribución de probabilidad que se va a encontrar siempre en los primeros lugares como tal dentro de la misma, pues, ¿no? Déjenme ver, parece que se han suscitado algunas preguntas. Al final dice cómo podría mirar si el p-value se ha utilizado la Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling, pues no. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? En este caso, cuando yo he seleccionado, por ejemplo, con Kolmogorov-Smirnov y he seleccionado la distribución triangular, yo lo que hago, una vez ya seleccionada la misma, doy clic a escribir celda y automáticamente me sale una ventana en donde me permite confirmar si el estadístico de prueba es el correcto, para luego incorporarla dentro de mi modelo. En este caso yo digo Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Y luego doy clic en siguiente y finalmente él me pregunta, ¿verdad?, en qué parte yo deseo incorporarla dentro de mi modelo en Excel. Yo lo voy a incluir en este momento allí, doy clic en OK. Y automáticamente ustedes pueden darse cuenta que la distribución de probabilidad que mejor se ajustó según Kolmogorov-Smirnov es la raíz triangular y puedo ver efectivamente sus correspondientes parámetros tal como lo pueden visualizar en este momento, pues, ¿no? Listo. Ahora, este proceso, efectivamente, hacerlo para cada una de estas tareas, pues efectivamente es engorroso. Por ende, hay una alternativa muy interesante dentro de ajustes de distribuciones que se conoce como el ajuste por lotes, ¿sí? Es lo que les voy a explicar el día de hoy. Solo permítanme configurar esta parte de acá, ¿ya? Yo selecciono todo mi set de datos, ajuste de distribución, ajuste por lotes, ¿verdad? Y en este momento, pues yo voy justamente a ajustar de manera masiva, a pedirle a la @RIS que me indique cuáles son las mejores distribuciones de probabilidad para ese conjunto de tareas que yo dispongo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono, nuevamente debo de también tener presente lo siguiente. Si yo voy a seleccionar en lotes o bien selecciono todas las variables, ¿verdad?, aleatorias. Si son continuas, todas tienen que ser continuas. Si son discretas, pues todas tienen que ser discretas, ¿sí? Si en un momento empiezo a mezclar continuas y discretas, pues puede en algún momento presentarse algún error. Por lo que la recomendación es efectivamente ir en bloque definiendo estas variables con sus datos históricos. Son continuas y estas otras efectivamente son discretas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hace un momento veían, si yo tengo duda de ver cuáles son las seleccionadas, marco donde dice seleccionar todas, doy clic en ajustar, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que se va a crear un reporte de ajuste de distribuciones de probabilidad
para cada una de las variables que se encuentran en análisis dentro de su modelo, pues no en este modelo que estamos hablando de un pequeño proyecto, ¿no? Entonces empieza a irse generando informes para cada una de las tareas que tienen definidas con sus datos históricos. Ahí ustedes pueden observar claramente ya el reporte final, en donde claramente también les dice que para la tarea 1, la mejor distribución de probabilidad es una raíz triangular. Para la tarea 2 es una raíz Rayleigh, que es una distribución de probabilidad especial que se tiene. Para la tarea 3 una triangular, para la 4 una Rayleigh, para la 5 una triangular, y para la 6 también una distribución especial que se llama Maraswamy, pues, ¿no? Que tiene sus correspondientes parámetros. Pero a veces ahí también nos entra la duda de ver, bueno, pero finalmente, ¿por qué me dijo que estas son las mejores distribuciones de probabilidad? Nosotros podemos ir para cada una de las variables que se les ajustó de forma masiva la distribución. Por ejemplo, voy a hacer con la tarea 1. Aquí te sale un reporte que puedes generar para cada variable que tú has analizado, ¿no? Inclusive, aquí aparecen todas las distribuciones de probabilidad continuas habidas y por haber, ¿verdad? Y lo que hace efectivamente es, según los criterios que él haya definido, Akaike, Bayesiano y Cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darling, le da un ranking. Por ejemplo, la triangular, según Akaike, ocupó el primer lugar, ¿sí? La normal, es la que ustedes observan acá, ocupó el segundo lugar, la PER, tercer lugar, y así sucesivamente. Pero si cambiamos ahora el tema, si aplicamos el criterio de información bayesiana, ¿verdad? Nos damos cuenta que la triangular solamente se movió un puesto, y la normal en este caso ya tomó el primer lugar, ¿no? Si nos vamos a otros criterios, por ejemplo, como la chi cuadrado, ustedes pueden observar que la triangular ocupa el número 3, inclusive tiene un empate, una distribución de valores extremos, como es la que ustedes tienen acá, ¿sí? O la Kolmogorov-Smirnov, si nos vamos por ese criterio, ocupa el primer lugar, pues, ¿no? Entonces aquí es simple, pues, darse cuenta de que aquellos criterios en donde la distribución ha ocupado el primer lugar, efectivamente es la más adecuada, ¿no? Entonces ustedes tienen 5 diferentes criterios a su disposición para poder determinar cuál es la mejor distribución de probabilidad. Y en este caso, pues se pueden dar cuenta que según los rankings, la mejor distribución es la triangular. Lo mismo ustedes pueden hacer para cada una de las variables. Para cada una de ellas se comparan todas las distribuciones de probabilidad, tienen cada uno de los criterios de bondad para ajustar estas distribuciones y finalmente pues el ranking que ocupa cada una de ellas para ser efectivamente analizados y seleccionar la mejor distribución de probabilidad, pues, ¿no? Cuando yo tengo básicamente definido eso, yo lo que puedo hacer es que como en esta primera pestaña que dice resumen de ajuste y en esta celda se encuentran las distribuciones de probabilidades con sus correspondientes parámetros, yo selecciono las mismas, control C, y me voy a mi modelo. Digamos que aquí está el modelo, ¿verdad? Y aquí es donde tengo que incorporar justamente las distribuciones de probabilidad, control B, le voy colocando el signo igual y ustedes van a ir observando que automáticamente las celdas toman un color azul, pues, ¿no? Tal como lo pueden ir visualizando en este momento. ¿Sí? Y cada una de ellas pues tiene su correspondiente distribución de probabilidad, ¿no? Como habíamos hablado, en estos parámetros de mínimo más probable y máximo se basan en los datos históricos que ustedes han podido recopilar para incorporarlas dentro de sus modelos de simulación como tal que tienen, basados justamente en su data histórica, ¿no? Finalmente, como habíamos visto en esta sección, pues, ¿no? Si existía una norma, si cuándo fue actualizada, si no existe la norma, dispones de datos históricos y si finalmente pues no dispones de datos históricos, vas a tener que acudir a juicio de expertos, ¿verdad? La opinión de algún profesional o de alguna organización en particular que te pueda asesorar en ese sentido para poder determinar cuál es la mejor distribución de probabilidad para el modelo que tú deseas construir dentro de tu simulación, pues, ¿no?
Finalmente, si nosotros volvemos a este tema, por ejemplo, quisiera explicarles este modelo para efectos del tiempo que dispongo, pues, ¿no? Que es muy sencillo. Me dicen justamente que este proyectito tiene tareas y tiene justamente ya unas estimaciones mínimas, más probables y máximas, pues, ¿no? Como ustedes pueden recordar, aquellas distribuciones que efectivamente eh, tienen un comportamiento en donde se recibe un parámetro mínimo más probable y máximo, tentativamente puede ser una distribución triangular, ¿sí? Si nos vamos a la común, puede ser una triangular o puede ser inclusive una PERT, ¿sí? En este caso veíamos que la triangular más justamente se concentra en los valores extremos, pues, ¿no? La PERT, evidentemente, en valores cercanos a la medida de tendencia central, que en este caso es la moda, pues, ¿no? Voy a seleccionar la triangular, selecciono la distribución y como ustedes pueden observar claramente lo sencillo que es ir ubicando los parámetros al seleccionar la distribución de probabilidad, pues, ¿no? En este caso, aquí ya tengo la primera. Lo mismo debería ser, bueno, aquí en la segunda me dan un tip dentro del modelo que me dice que la probabilidad de alcanzar los mínimos y máximos es baja. Significa que yo probablemente me estaré concentrando más en los valores modales de la tarea de la duración y efectivamente pues me concentren en una distribución tipo PERT. Me dicen que el audio se ha perdido. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me podrían confirmar si me pueden escuchar? Hola, hola, hola. Muy bien. Hola, ¿me escuchan, por favor? Estamos nuevamente, les agradecería que por favor me confirmaran que sí me pueden escuchar. Perfecto, excelente, sí. Lamentablemente hubo un problema de conectividad al internet y se perdió la conexión, pero ya lo vamos a hacer. Déjenme ver hasta qué momento no se escuchaba. 11:05, bueno, hace 2 minutos, básicamente, pues, ¿no? Enhorabuena. Entonces, bien, como les indicaba, en este caso en particular tenemos una distribución como para la primera tarea que recibía únicamente 3 parámetros y en donde no tenemos alguna indicación especial, por lo tanto utilizo una triangular. En este caso, aquí sí tengo una consideración que me dice que los valores mínimos y máximos pues no son tan probables de alcanzar. Por lo tanto, yo me voy a esta sección, selecciono la opción de PERT y pues busco efectivamente la distribución mínima, la más probable y la máxima, pues, ¿no? Y ahí la tengo. Entonces tengo la distribución con sus 3 valores correspondientes. Doy clic en aceptar y ahí la dispongo. Lo mismo sería para la última. Bueno, en este caso no tengo esta limitante, me voy a definir distribuciones. Selecciono justamente la distribución triangular, seleccionar distribución y coloco justamente la mínima más probable, la máxima. Y ahí tengo ya configurada la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces ya tengo justamente la incertidumbre que tienen estas tareas. Que si yo empiezo a dar clic en F9, ¿sí? Activando la opción de los dados, se van a dar cuenta que efectivamente de manera dinámica los tiempos van a ir cambiando, pues, ¿no? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo dinámicamente va cambiando, pero gracias al efecto de haber agregado distribuciones de probabilidad para cada una de estas tareas que son las que estamos viendo en este momento, pues, ¿no? Eso desde la perspectiva de las tareas. Inclusive yo ya podría ir calculando un valor de este campo que me interesa, que es el tiempo total de las tareas. Entonces yo podría colocar aquí una función que sume las duraciones que se están generando al momento dentro de este pequeño proyecto, ¿verdad? Ahora, me voy a la parte de los riesgos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que hay algunas distribuciones que efectivamente son muy útiles para poder determinar la probabilidad de éxito o de fracaso o de ocurrencia de alguno de estos eventos? Pues no.
En este caso tengo el clásico ejemplo de un pequeño registro de riesgos, en donde yo debo de medir la probabilidad de ocurrencia que tienen. E inclusive dentro de los datos, justamente ya los dispongo. Y ustedes pueden observar claramente, hay 3 riesgos que se han identificado en este proyecto: huelga, problemas comunitarios, retraso en equipos. Y cada uno tiene una probabilidad del 15% para huelga, 25% para problemas comunitarios y 5% para retraso en equipos. Como no nos están diciendo que estos tipos de eventos se suscitan más de una vez en el horizonte de planificación del proyecto, entonces básicamente podríamos estar definiendo una distribución discreta y una Bernoulli sin ningún problema, pues no. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es, para medir la probabilidad de ocurrencia con una Bernoulli, configuro justamente el parámetro de la probabilidad de ocurrencia, que es el valor P, pues no. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, colocamos aquí en aceptar y lo tenemos allí, pues, ¿no? Si volvemos a la parte de definir distribuciones, ahora sí ya tenemos configurado el valor de la probabilidad justamente con esto. Como los otros riesgos tampoco van a cambiar en el sentido de la distribución, pero sí en el parámetro, tengan presente que esa es una de las bondades de Excel, que ustedes pueden arrastrar y automáticamente ya tienen también la Rice-Bernoulli, pero asociada al valor P, que en este caso es 25% para el segundo riesgo y para el tercer riesgo del 5% como tal, ¿no? Entonces ahí tienen eventos en donde efectivamente el riesgo ocurre, y hay ocasiones en donde efectivamente el riesgo no ocurre. Cada F9 que yo estoy digitando, por si acaso se han preguntado por qué están cambiando las cantidades, pues no, representa un posible escenario dentro de este modelo que estoy construyendo. Ahora, finalmente, ustedes pueden observar lo siguiente. Yo tengo que medir el impacto, es decir, los días adicionales que se van a generar por la ocurrencia de este riesgo que yo estoy analizando. En este caso me están definiendo que el impacto va a ser efectivamente un valor mínimo y un valor máximo que puede tomar en días. Si yo coloco aquí, por ejemplo, la huelga, que tiene un impacto mínimo de 3 y un máximo de 7, ustedes, según la explicación del día de hoy, ya conocen que la mejor distribución de probabilidad será una distribución uniforme, pues, ¿no? Yo me voy a continuas, me voy a la parte de uniforme, selecciono la distribución y le defino los parámetros correspondientes a dicha distribución. Bueno, ustedes pueden observar que ahí básicamente se encuentran los posibles días adicionales entre 3 a 7 días como tal, pues, ¿no? Ahí los tenemos. Ahora, vamos justamente a problemas comunitarios. En este caso también nos dan un mínimo y un máximo. Podemos arrastrar tranquilamente el valor, verificar que se estén utilizando los parámetros y ahí estamos. Pero en este caso en particular, ustedes pueden observar que aquí nos dan que aproximadamente se demora 35 días, más o menos 5 días, y que esa variación, el más o menos, se distribuye de forma uniforme. Miren ese caso especial. No estamos hablando únicamente de una distribución como la que estábamos generando hace un momento, sino que tenemos que acudir a distribuciones especiales que también existen justamente dentro de @RISC, que es especial, y vamos a utilizar esta función que se llama RISC-VARY, ¿sí? Cuando nosotros marcamos esta función, se van a dar cuenta que los parámetros que va a necesitar es un valor base, así como también el tipo de rango que vamos a definir. Entonces, en este caso, nosotros vamos a colocar el valor base, que lo tenemos claramente. Bueno, perdón, nos dicen que es 35 días. Colocamos acá 35 días, ¿verdad? Nos dicen justamente que más menos 5 tendríamos menos 5 días. Y tendríamos 5 días como tal, pues, ¿no? Y ahí, con estos valores, ya nosotros hemos configurado ese rango y finalmente también tenemos que decirle efectivamente cómo ese rango se distribuye. Ustedes pueden darse cuenta que aquí hay una distribución, como la Raspberry, que te permite determinar esa variación, ¿verdad? Ese más menos, su comportamiento, que puede ser uniforme, puede ser normal,
o puede ser una PERT, o puede ser una función especial que es un trigem también, pues, ¿no? Pero en este caso nos están diciendo que es un uniforme. Habiendo seleccionado eso, damos en aceptar. Y finalmente tenemos ya las duraciones adicionales que se pueden estar suscitando por la ocurrencia de esos riesgos como tal, ¿no? Pero ustedes pueden observar claramente aquí, pues, que efectivamente hay algo que solucionar, pues, ¿no? Cuando el riesgo se suscita, pues, efectivamente deberíamos de tener el tiempo adicional. Pero en este caso, si el riesgo no se ha suscitado, ¿para qué nosotros deberíamos justamente de tener a un riesgo, a una duración adicional? Esto nosotros lo podemos estar resolviendo de dos maneras. Bien, podríamos hacerlo mediante el uso de funciones de if, lo vamos a hacer en este momento para que ustedes lo vean, o a nivel de una función de suma producto que me multiplique la probabilidad y el impacto, y finalmente, donde dice tiempo total de riesgos, yo lo incluyo, pues, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de esa manera, pues, ¿no? Sum product, y lo que hago es que coloco el primer arreglo, que son las probabilidades, y el segundo arreglo, que son los impactos. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes se van a dar cuenta por qué solo 3.72 días, dado que efectivamente el único riesgo que se presentó es el de huelga, por eso tiene el valor de 1, según su probabilidad del 15%, y los otros riesgos no se han suscitado. Si yo aplasto F9, por ejemplo, en este caso ya es diferente, ya sería 35 más 4, 39, porque se suscitó el primer y el tercer riesgo. Pero hay personas que les puede molestar efectivamente de ver, pero si es 0 no debería aparecerme duración adicional. Y no hay problema, lo vamos a resolver. Vamos a colocar un if, y en este caso lo que yo voy a decir es que si el valor, perdónenme, el valor que está aquí es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Pido que por favor me configuren o me traiga la incertidumbre asociada a ese tiempo adicional. Caso contrario, el valor de 0, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Si nosotros damos F9, se van a dar cuenta que ahora sí, efectivamente, ya no aparece ese problema, pues, ¿no? Lo mismo podemos hacer con los otros elementos. Pongo if, si esto es igual a 1, risk uniform, caso contrario, 0, pues, ¿no? Coloco esto y lo mismo podría hacer con lo de acá, pues, ¿no? If esto de aquí es igual a 1, is vary, caso contrario 0, y ahí estamos, pues, ¿no? Tenemos ya esa parte de allí controlada y ustedes van a poder darse cuenta que ya ahora sí tiene más coherencia nuestro registro de riesgo. Finalmente, el tiempo global no es otra cosa que sumar el tiempo total de las tareas más el tiempo total que se está generando por la ocurrencia de los riesgos, y ahí tendríamos esto, ¿no? Que si en un modelo de simulación que ya nos interesa, obviamente, ver el efecto de haber agregado esto, yo tengo que añadir las salidas a estas tres variables, ¿verdad? Que son las que dispongo allí. Y finalmente, pues yo puedo ejecutar ahora sí la simulación Monte Carlo, que para efectos voy a ejecutar 1000 iteraciones como tal. Voy a colocar en modo demo y voy a iniciar la simulación para que ustedes puedan ver el efecto que tiene ya el haber agregado las distribuciones de probabilidad. Pues, ¿no? Ustedes pueden ahí ver ya que inclusive clínicamente por teorema del límite central, al momento de estarse sumando diversas variables, como en este caso la duración de las tareas, obtienes un comportamiento de una distribución normal, tal como lo puedes observar aquí, luego de haber ejecutado la simulación, ¿no? Puedes también ver el efecto de los riesgos cuando has ejecutado ya la simulación, ver efectivamente que es más probable que en algunas veces no se susciten riesgos y muy poco probable que en algunas veces sí se lo haga. Pero si ya lo queremos ver a nivel global, la suma del tiempo total de las tareas y los riesgos, nos damos cuenta efectivamente que tenemos un escenario en donde no se suscitan riesgos, pero si ya los consideramos, ver efectivamente que este proyecto puede durar, puede tener una duración significativa, pues, ¿no? Inclusive, con esto, pues, deberíamos ser capaces de generar diagramas de tornado y ver efectivamente qué riesgos o qué tareas en particular afectan de manera significativa o no
al tiempo global de mi proyecto como tal, pues, ¿no? Entonces, de esta manera, pues he intentado desarrollar una explicación muy puntual de cómo es el uso de las distribuciones de probabilidad. Traje esta tablita, la verdad esta tablita es resultado de experiencia en la construcción de algunos modelos ya en proyectos anteriores, en diversas industrias, en los cuales puede ser de gran utilidad para ustedes para que puedan ir construyendo, dependiendo del tipo de modelo que desean generar, ir viendo qué tipo de distribución de probabilidad es la más adecuada para cada uno de los modelos que ustedes efectivamente disponen, pues, ¿no? Entonces, el día de hoy vimos un poco el uso de las distribuciones de probabilidad, los métodos que me permiten poder ajustar de manera masiva las distribuciones. Finalmente vamos a dar paso a las consultas que se pueden haber presentado a lo largo de la presentación, pues, ¿no? Déjenme ver esta parte de acá. Se va a poder ver, claro, ahí me está preguntando Pedro si se va a ver la presentación posteriormente. Nosotros vamos a compartir justamente el enlace de este video que se está grabando, pues, ¿no? Así como también, pues, las presentaciones que hemos tenido, pues, ¿no? Me da gusto, pues, efectivamente, que indiquen que haya sido de gran utilidad. Es muy bueno saberlo de allí. Igual, no se olviden que si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, pues no, me lo pueden hacer directamente al correo electrónico. Ahora, finalmente, para poder cerrar un poco la parte de este tema que quedó al inicio pendiente de los servicios que ofrecemos, deben recordar que en la página web de palisadelta.com, si se van a entrenamiento, nosotros tenemos un calendario de diversos seminarios que efectivamente, a ver, parece que se ha ido el internet. A ver, no sé si estamos. Oh, se ha caído la página, lamentablemente. O es mi conexión a internet. Me parece, no, sí está bien. Pero bueno, nosotros vamos a ir efectivamente compartiendo con sus correos electrónicos algunos seminarios que se van a ir planificando a lo largo del año, pues, ¿no? Para que ustedes puedan acceder y todo eso. Pero si tienen consultas sobre ese tema, por favor no duden en contactarse con Luis Iguama. Luis Iguama, gerente regional de ventas en América Latina, ahí está su correo electrónico para que puedan efectivamente hacer las consultas convenientes sobre temas de licencias, capacitaciones que requieran sobre el uso de la herramienta, en fin, pues, ¿no? Todos estos elementos que pueden estar relacionados acorde a sus necesidades. Las referencias bibliográficas que fueron utilizadas también son importantes, pues, irlas considerando. Y pues bueno, para mí realmente fue un gusto el día de hoy haber compartido un poco de estos temas que son muy importantes al momento de desarrollar los primeros pasos en la construcción de los modelos de simulación. Un gusto, espero que realmente esto sea de utilidad, que sea el primer paso para perfeccionar y para empezar a cambiar la realidad de las organizaciones que efectivamente están aún acostumbradas a tomar decisiones sobre valores puntuales y no sobre un conjunto de posibles escenarios, ¿no? Muchísimas gracias por la acogida, por las consultas que se han presentado y pues estamos en contacto en una próxima oportunidad. Hasta pronto.